¿Qué tal? Buenos días. Buenos días en América, buenas tardes en Europa, buenas noches para todas las personas que lo vean a través de los distintos canales en diferido o en directo. Muchas gracias por estar una vez más en este nuevo viaje a la conciencia. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. Sí, ya sé, siguiente, listo. Ok, me ponen aquí anuncios, siguiente, listo. Ok, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Qué gusto de tenerte acá. Disculpen los inconvenientes, pero aquí Instagram me estaba mandando una bola de letreros. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Bruno Caballero. Este es el viaje a la conciencia del jueves 17 de marzo de 2022. Y en esta ocasión voy a tratar un tema, voy a continuar con el videolibro de las leyes para la nueva humanidad. Y en esta ocasión voy a continuar con el conocimiento interior, ¿ok? Este es un tema bastante extenso que tiene que ver con otras cosas. Ya lo vamos a ver aquí a lo largo del directo. Y bueno, como siempre quiero agradecer y saludar a las personas que me hacen favor de ver desde los diversos países como son Ecuador, Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil, El Salvador, China, España, Canadá, Estados Unidos y México. Ahorita estoy transmitiendo en Viaje a la Conciencia en Instagram, Viaje a la Conciencia en Bruno C. Caballero en Instagram, y en diferido se va a transmitir a través de Viaje a la Conciencia en Facebook. ¿Ok? Todas las opiniones que presento en estos programas son derivadas pues, de todos los libros que leo, todas las investigaciones, los documentales, los artículos, videos, películas, todo esto. Y de ahí a toda la información que me es canalizada, de ahí me hago una propia opinión y es la que comparto en estos espacios. ¿Ok? Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Bruno Caballero, soy muchas cosas, soy coach de vida, escritor, conferencista, asesor empresarial, soy terapeuta en hipnosis y yo me defino a mí mismo como un Sherpa, un guía de conciencia, soy un despertador de alma, soy esa persona que le ayuda a alguien a comprender esta nueva etapa de su vida y a ir más adelante, a salir. Soy un especialista en crisis y las personas que pasan por un momento difícil en sus vidas, pues conmigo salen fortalecidos para la nueva etapa que les espera. ¿Ok? Todos tenemos crisis de vida y todos podemos eh, salir muy bien o salir muy mal de estas crisis de vida. No es fácil, pero bueno, voy a hablar un poquito de mi experiencia en este directo más adelante con el viaje del héroe. Ok, en el directo pasado estaba hablando yo acerca del conocimiento académico y recibí muchos comentarios que me decían que el conocimiento académico pues no es del todo inútil. No, no, claro que no. Simplemente que yo lo considero un distractor muy importante para lo que nosotros tenemos como misión de vida, lo que yo llamo misión de vida. Tengo varios talleres donde tratamos este tema, estos temas, y resulta que descubrir esta parte de lo que tenemos que ser en el mundo, a muchas personas se les complica, ¿no? Precisamente por eso, porque nos enseñaron a pensar, a enfocar nuestra atención en otra cosa. Y como lo he mencionado en muchos directos, la física cuántica nos dice que aquello donde enfocas tu atención
eso es lo que se materializa. Como lo dice uno de mis maestros, T. Harv Eker, autor de Los secretos de la mente millonaria, aquello en lo que te enfocas se expande. Ajá, en sus propias palabras. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos conocimientos básicos que debemos de completar para vivir en este mundo, que es leer, escribir, hacer operaciones aritméticas. Y en esto yo tengo mis propias opiniones, porque según lo que he leído y lo que he investigado, el sistema numérico decimal es limitado. Está construido de una manera que no nos permita acceder a otras cosas. Me explico. Las civilizaciones antiguas en Latinoamérica, y en esto pues yo creo que hablemos, gracias Javier, dice Javier, sobre todo eres conciencia eterna. Sí, Javier, y fíjate que todos, y te lo agradezco el comentario, muchas gracias hermano, todos estamos recordando esta conciencia eterna, este caldo del que salimos. Y de eso se trata este programa, el programa con Javier, de esto se trata el despertar de la humanidad en esta época, de recordar que somos realmente parte del uno, ¿no? Ya hablaremos de ese libro, pero es parte de todo esto y para eso es este programa, para eso me dedico a divulgar toda esta información que a muchas personas les resuena mucho y a otras personas les parece absolutamente irrelevante, ¿no? Pero son los grados de conciencia. Yo lo hago la analogía como estar en el kilómetro cero y iniciar un viaje de 100,000 kilómetros. Y habemos quienes estamos en el kilómetro 5, ¿no? Hay otros que están en el kilómetro 10 y hay otros que no han dado el primer paso. Pero cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento perfecto de empezar este viaje que yo he denominado el viaje a la conciencia, cuando finalmente hacemos conciencia de todo lo que somos, y este es un continuo devenir, es una continua experiencia. Todavía en la mañana, en la meditación, todas las mañanas medito no sé cuánto tiempo, pero continuamente descubro cosas de mi experiencia, de mi ser, de quién soy, de qué estoy haciendo en relación al mundo. Y cada vez son nuevos descubrimientos que hago fascinantes y que me interesa y quiero compartir con todos ustedes a través de este espacio y del espacio que tengo con Javier, el programa Orígenes. Pero bueno, volviendo a los sistemas numéricos. Las civilizaciones antiguas en Latinoamérica usaban el sistema numérico con base 12 y según lo que he leído, este es un sistema que permite acceder a otros niveles de conocimiento. ¿Por qué 12? 12 son los signos zodiacales, 12 son los meses del año, 12 son las eras universales. Las brújulas chinas antiguas tienen 12 ciclos lunares en un año. Ajá. 12 pulgadas en un pie, ¿no? En el sistema métrico inglés. 12 eran los apóstoles que tenía Jesús. Originalmente el sistema horario de los babilonios, que fueron de las primeras civilizaciones, tenía 12 horas y después se duplicó. 12 por 2, 24, ¿ok? Los babilonios y los sumerios fueron de las civilizaciones más importantes porque se cree fueron las primeras en aparecer en la Tierra. En la última era, vamos a llamarlo así, tenemos, hay muchas evidencias que nos muestran que existieron humanos hace mucho, mucho, mucho tiempo. Existen textos que hablan que tienen, que existen humanos de 40,000 años o más, ¿no? Existen textos que hablan que el ser humano apareció hacia los 250 o 300,000 años atrás, cuando el ser humano
moderno aparece. Los primeros humanos contaban para hacer comercio y todo eso las falanges de sus dedos, usando este como el puntero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y así hacían sus sumas, sus restas, sus cuentas y así manejaban el comercio. Entonces, hay lenguas que se encuentran en el cinturón de Nigeria, como el Yanji, el Gibi-Niragu, Gure-Kaugu, Piti y el dialecto de Namibia llamado Wandara. También la lengua, curiosamente la lengua nepalí llamada Chepang. Y recordemos que en Nepal existe uno de los centros más grandes de la conciencia humana, que es el Tíbet. Curiosamente, este centro es el chakra 7, el chakra corona, el corona chakra, no corona otras tonterías. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de las civilizaciones antiguas y el conocimiento. Las civilizaciones antiguas, como los atlantes, enseñaban los conocimientos básicos a los niños, pero de ahí ellos detectaban, y de esto he hablado en muchas ocasiones, cuáles eran los potenciales de cada niño y entonces encaminaban hacia el desarrollo de sus habilidades y talentos naturales, construyendo una sociedad de seres superdotados porque estaban en coherencia con la propia naturaleza de cada niño. Lo que cada niño hacía naturalmente bien, eso lo potenciaban. Y iban de acuerdo al camino divino o al camino de luz, lo que ahora llamamos misión de vida. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tú conoces, llegas al autoconocimiento y conoces quién eres? ¿Quién eres y, y cuál es tu camino divino? ¿No? ¿Cuál es tu misión de vida? Y lo que sucede es magia. Eh, empiezan a darse lo que la gente conoce como coincidencias, que son más bien sincronías, ¿no? Las coincidencias son sincronías, nada más que el concepto coincidencia es algo que escapa, que no tiene una razón, que no tiene una, un horneo, vamos a llamarlo así, que es aleatorio, que es al azar, una coincidencia vino de no sé dónde y quién sabe por qué. Cuando una sincronicidad, una sincronía, tú tomas un camino, esto lo veo en mi taller de carriles de la realidad, tú tomas un camino y entonces empiezas a forjar ciertas cosas y entonces, debido a tu interacción, de esto voy a hablar más adelante cuando hable de sintergética de Jacobo Greenberg, cómo nuestra psique, nuestra mente eh, se interconecta, vamos a llamarlo así, se interconecta y se intercomunica con la latiz, con la matrix, y entonces empiezan en este diálogo, empiezan a mover las fichas, vamos a llamarlo así, las fichas del juego de ajedrez. Y entonces estas coincidencias, vamos a llamarlo así, se empiezan a dar. Cuando tú comprendes que realmente no son coincidencias, sino son sincronías o sincronicidades que tú mismo estás generando, entonces tú puedes empezar a moldear la vida, como yo decía, como si fuera un pedazo de arcilla. Tú estás haciendo una escultura y estás moldeando tu propia vida como si se tratara de un pedazo de arcilla, ¿ok? ¿Y qué viene de todo esto? Prosperidad, abundancia, y esto no nada más es esto no nada más es la parte del dinero,
si no existe el reconocimiento y la ayuda al prójimo, y todo esto también se puede manifestar en dinero, pero no necesariamente es así, ¿ok? Aunque también es una consecuencia de seguir el camino de la luz, el camino de tu propia misión. Y coincidentemente en el taller también de pensamiento natural, hago esta analogía. Mucho he hablado de la naturaleza, que tiene dos leyes: utilizar la menor cantidad de energía y el camino más rápido. Uh-huh. Entonces, cuando sucede esto, todas las sincronías y la prosperidad y el avance y el crecimiento se da de una manera muy rápida y generalmente es exponencial. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes son las personas que han seguido este camino? ¿Okay? Porque tú dices, bueno, Bruno, sí está muy bonito todo lo que tú dices, es muy romántico y me parece perfecto, me gusta cómo hablas, pero no encuentro cómo seguir yo mi camino. ¿Qué? ¿Quién ha seguido este camino? ¿Quién demonios ha tenido el atino de saber cuál es su misión de vida y seguirla? Bueno, pues tú los conoces y te los han... Son de las personas que están llenas los libros de historia. ¿Recuerdas el personaje que hizo Mel Gibson, el escocés William Wallace? Bueno, pues él, Juana de Arco, Gandhi, Leonardo da Vinci, Goethe, Miguel Ángel, Mozart, Beethoven, Juan Pablo II, la Madre Teresa, Salvador Dalí, Picasso, Monet, Van Gogh, Mikhail Baryshnikov, Edith Piaf, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Jackson, Freddie Mercury, Ray Charles, Elvis Presley, Juan Gabriel, Pedro Infante, Vicente Fernández y todas las personas famosas que tú puedas pensar, Andy Warhol, o sea, todos los que tú puedas pensar siguieron el camino propio, de su propia alma, de su propia energía interna, el llamado divino que tuvieron ellos. Ellos fueron almas indomables que no se dejaron como engatusar y someterse a los tentáculos de la Matrix del sufrimiento, la Matrix que todo mundo genera. Uh-huh. Ellos generaron sus propias Matrix, sus propias latis, latiz, como dice Jacobo Greenberg, latice, su propio enrejado, su propia realidad, ¿ok? Y todas estas personalidades pues destacaron en el campo que ellos tenían naturalmente, ¿no? Ninguno de ellos llegó a ser grande haciendo lo que el 99.9% de la población hace, tener un empleo, ¿no? Ellos, incluso los tiranos de la historia, vamos a hablar de Napoleón, Hitler, Attila el Huno, Genghis Khan, siguieron esa misión, porque también es una misión que tenían, estuvieron ahí por una razón, jugaron un papel en la historia crucial que se debió haber jugado como parte de la experiencia del Dios eterno. Uh-huh. De esto hablaremos más adelante. Yo creo que van a ser varios capítulos de esto, porque es un conocimiento muy profundo y es parte del desarrollo de la conciencia. Entonces, yo tengo un amigo y el otro día hablábamos mientras íbamos a uno de sus negocios. Él no estudió nada, no tiene ninguna carrera ni nada. Él desde los 14 años se ha dedicado a comprar y vender cosas. Y estábamos hablando de su hija y que le preocupaba mucho que tuviera una carrera, estudios universitarios y todo. Y le dije, ¿sabes qué? Porque dentro de esta parte del acompañamiento, de la terapia incluso,
muchas veces tengo que pasar a la parte de la asesoría empresarial, del coaching de negocios, porque lo requiere la persona en su camino, ¿no? Y le decía yo, ¿sabes cuál es el secreto de tu gran éxito? Porque ahora es un hombre muy exitoso en los negocios. Y le dije, el secreto de tu éxito es no haber estudiado nada. ¿Por qué? Porque estabas abierto a todo, le entrabas a todo. Uh-huh. Hacías lo que fuera necesario y desarrollaste esa visión de oportunidad que los grandes empresarios tienen. Uh-huh. Ellos no ven crisis, ven oportunidades. Es lo que yo insto o lo que yo produzco en las personas que llegan a mí en una crisis. Les hago ver que realmente no es una crisis, es una gran oportunidad disfrazada de un gran cambio, de un profundo cambio, de un cambio total. Y cuando tú cambias totalmente necesitas remover todo y sacar todo y tirar todo. Un terremoto es un movimiento muy fuerte, pero un incendio en el bosque quema todo, pero la naturaleza renace. Es, de lo que he hablado todo el tiempo, el ciclo eterno de la destrucción y el renacimiento. ¿Ok? Entonces, él es así, continuamente se reinventa, se adapta, y eso se llama evolución. Pero además de sus habilidades naturales son que cae muy bien, es una persona muy de sangre muy ligera, se llama, o sea, tiene la habilidad, la gran habilidad de hacer amigos donde sea. Eh, es un líder nato, o sea, y esto en los cursos de liderazgo en las empresas es de lo que adolecen casi todas las empresas, más bien todas las empresas en las que he estado, en las que he asesorado, tienen este tema de liderazgo. Ajá. Las personas no tienen esa capacidad de liderar, solo de mandar y dar órdenes. Eso no es liderazgo. El liderazgo es hacer que las personas vayan hacia un objetivo en común por su propia, por su propio deseo. Liderar no es mandar, sino inspirar. Ajá. Cuando yo tenía gente en Canadá, yo tenía mucha gente y todas hacían el trabajo de manera extraordinaria porque yo sabía inspirarlos a hacer las cosas. Entonces, este muchacho tiene este hombre tiene esta capacidad. Si no sabe algo, lo investiga, pero no dice, no puedo. No tiene, y lo más importante que yo veo en él, o como hago cuando una persona se acerca a mí para una asesoría en esta parte del emprendimiento, hacemos un análisis de la persona como si se tratara de un negocio, ver cuáles son sus puntos fuertes, sus débiles, y cuáles son sus potencialidades, y cuáles son sus áreas de oportunidad, las que pueden mejorar. Entonces, yo veo todo esto en esta persona, y lo más importante, o tal vez el activo más importante que tiene, es que no tiene miedo ni dudas ante un escenario nuevo. Adaptabilidad. En su lugar se mete y lo investiga. Y eso es algo importantísimo, importantísimo. Y aquí tiene mucho que ver los propios conceptos que tenemos de mí mismo, de lo que puedo o no puedo hacer, de para qué quiero hacer las cosas, los porqués, los porqués, los porqués poderosos que puedas tener, los porqués poderosos que puedas tener, y de ahí tú vas formando esta
es esta personalidad, pero no tienes que dejarte llevar por el ego. Y esto nos lleva al siguiente capítulo de este videolibro, que es el ego. Yo he hablado extensamente del ego, tengo un videolibro incluso que se llama Las cabezas de Hidra, lo puedes encontrar aquí en este canal, en Viaje a la Conciencia, en Facebook y en Instagram. Y entonces ahí hablo extensamente del ego, pero vale la pena retomarlo. Entonces, este libro, Las cabezas de Hidra, trata tres temas grandes. Es la dualidad, el ego y la Matrix. El ego es, si quieres verlo, pues aquí lo puedes ver. El ego es esa programación del inconsciente que nos mantiene creando una realidad que tal vez no nos gusta tanto, pero que la estamos creando de manera inconsciente. Es esta realidad que es sufrimiento, drama, carencia, y es gracias al ego que tienes un empleo que no te gusta. ¿Por qué? Porque tú mismo crees o tú misma crees que no puedes hacer nada diferente, nada más, o algo mejor. Ajá. Es gracias al ego que tienes una pareja que no te satisface. O si te satisface, tal vez sexualmente, es un infierno como persona. Me ha tocado, tengo muchas pacientes que se llevan muy bien, tienen una pareja físicamente muy atractivo, porque la totalidad de mis pacientes son del sexo femenino, tienen una pareja físicamente muy atractivo, sexualmente muy activo, tienen un buen desempeño, pero como personas son un asco, ¿no? Son lo que se llaman aquí en México los tóxicos, ¿no? Incluso alguna de ellas hasta se refiere, en lugar de decirle el nombre, se refiere como el tóxico. Entonces, ¿por qué estás con una persona que te intoxica, que en lugar de sumarte, te está restando? O una hermosa persona, pero no tienen vida sexual, su vida sexual es un desierto. O de plano, en algún momento, es un parásito material, mental y energético, que solo está ahí como un lastre, como un grillete para evitar que tú crezcas a nivel personal y que puedas descubrir y mostrar todo tu potencial. ¿Ok? Que te conviertas en esa bestia gigante que está encerrada o encerrado en el calabozo del miedo, la inseguridad, la incertidumbre o la vergüenza. Incluso este tema de la vergüenza es uno de los anticapitales que trato en el libro de, si no me conoces, tengo un libro en Amazon que se llama Los ingredientes para el éxito, y uno de los anticapitales que existen ahí, uno de los antiingredientes o de los ingredientes que echas para echar a perder tu pastel llamado éxito es la vergüenza. Ahí hablo extensamente de eso. Es gracias al ego que la relación con tus hijos no es lo que quisieras que fuera. Gritos, peleas, incomprensión, desconfianza o inexistencia. Cuando ayer hablaba yo con un amigo que estimo muchísimo, que hace casi 20 años que no veía, casi 20 años, 19 años que no veía, me decía que no sabía cómo acercarse a sus hijos. Es esta parte del ego que no te deja relacionarte. Esto pues obviamente es algo individual de cada quien, no puedo dar una receta aquí de, si no puedes con tus hijos, haz paso A, paso B y paso C y ya se van a amar y todo. No, es personal de cada quien, ¿no? Entonces, es gracias al ego que tú no tienes lo que quieres, tú no tienes el auto que deseas, tú no tienes la casa que quieres, tú no viajas a donde quieres por el ego, por tus miedos, inseguridades, bloqueos, ¿no? Lastres mentales. Entonces,
El ego, como lo he dicho en todas las ocasiones, es tuyo y tú lo usas todo el tiempo y percibes al mundo de acuerdo a las verdades que tu programa ego, ahí hablo en ese libro del programa ego, te dicta. El programa ego decide qué puedes o no puedes hacer. Sus directrices te manejan como un títere o una marioneta de acuerdo a los lineamientos de otras personas que te dicen qué debes tener, lo que puedes hacer o qué no puedes hacer, qué puedes lograr. O sea, en una frase te dicen qué debes de pensar y cómo debes actuar. Una vez que conoces al ego, que arrojas luz sobre el ego, es la segunda ley de la que he hablado aquí, las leyes para la nueva humanidad, la segunda es la luz. Cuando arrojas luz sobre el ego y lo conoces, sabes cuáles son sus estrategias y cuáles son sus objetivos. Y se vuelve controlable, ya no te maneja más. Entonces tú puedes fijar tus velas y tu timón hacia un nuevo rumbo, hacia una nueva vida. Sin ese Gollum que te llene de basura la cabeza. ¿Se acuerdan? Bueno, para las personas que vieron la saga del Señor de los Anillos o que leyeron los libros, Gollum es el guardián del anillo. Y esto es una representación extraordinaria del ego. Es el guardián del tesoro que lo cuida y es una especie como de duende anciano que tiene una doble personalidad. Incluso en algún momento se ve cómo es esta separación del ego cuando Gollum está lleno de odio, pero también está lleno de miedo. Y ves cómo este personaje se desdobla en dos personas, incluso empieza a dialogar con él mismo, cuando le dice, mata a los hobbits, mata a los hobbits. Y de repente se transforma y dice, no, pero los hobbits son buenos. No, los hobbits son malos, tienes que matarlos. No, no, yo no lo voy a hacer. Y es ese diálogo interno. O sea, cuando tú ves a Gollum hablando en esta escena maravillosa, eh, tú puedes ver exactamente el diálogo interno que guardamos dentro, en nuestra cabeza. Ajá. Y entonces te puedes dar perfectamente cuenta, y si no lo has visto, busca en YouTube diálogo de Gollum. Y puedes ver exactamente cómo se maneja este diálogo interno entre lo que debes hacer, el odio, o sea, es como una serie como un chat de varias personas que están hablando y cada una está exponiendo sus temas, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, cuando tú te das cuenta que existe este ego y que lo puedes controlar, eh, vas entrando a una nueva etapa. Y esta etapa es la que yo llamo la segunda etapa de la vida. Cuando nosotros somos pequeños, nos llevan a la escuela y nos enseñan cosas, nos enseñan a vivir en la Matrix, nos dan información, nos hacen que nuestra atención se enfoque en en la en las cosas de la Matrix, de la maquinaria, ajá, y de la maquinaria social para poder vivir ahí. Entonces nos distraen de nuestro propio misión de vida, nuestras propias habilidades y nuestras propias talentos, en aras de aprender cosas nuevas para vivir y funcionar en la Matrix, ¿ok? Entonces, en la segunda etapa de la vida, ya cuando tienen todos cuando pasas toda la parte de la juventud, ajá, y tú trabajas regularmente los primeros 20 años en la Matrix, tratando de sobrevivir, tratando de prosperar, tratando de todo. Si eres
si eres, voy a llamarlo así, perdóname si te sientes aludido o aludida, pero si eres un buen esclavo de la Matrix, vas a obtener recompensas. ¿Qué es esto? Vas a obtener aumentos de sueldo, vas a obtener remuneración, vas a subir en el escalafón corporativo, vas a, vas a poder obtener beneficios materiales por ser un buen esclavo de la Matrix, por haberte portado bien y haber hecho las cosas que debes hacer. Pero regularmente pasa, Jung nos habla y vamos a entrar en esta parte de la literatura, pues no eclesiástica, pero vamos a hablar un poco de esto. Muchas personas de mediana edad experimentan lo que se llama la crisis de la mediana edad. Es cuando por alguna razón empezamos a cuestionar la vida, lo que hemos hecho, nuestros logros, lo que hemos dejado de hacer. Entonces, empiezas a preguntarte si nuestros logros o el punto de la vida en el que te encuentras ahora realmente es lo que querías lograr. Si en verdad es lo que tú deseabas. Y entonces aquí empieza este cuestionamiento y este reacomodo del ser interno. Y empezamos esta búsqueda interna. Empezamos este autoconocimiento. De lo que se trata este directo es precisamente del autoconocimiento. Entonces empiezas a conocerte a ti mismo, a ti misma, y empiezas a cuestionarte cosas más importantes. Empiezas a valorarte diferente. Ya no es el físico que tenías a los 20 años de estar súper poderoso, ¿no? Tener unos pectorales enormes y unos brazos muy anchos, ¿no? Para las mujeres el tener una figura hermosa, unas piernas bonitas, ¿no? Empiezas a valorarte de otra forma y ya no te preocupa tanto el qué dirán. De alguna forma, de una extraña forma, suceden dos cosas. Ya no llenas esos parámetros y ya no encajas tanto en, ya no encajas tanto en esos estándares sociales. Pero curiosamente deja de importarte o más bien le tomas importancia a otras cosas distintas. Ya los parámetros sociales ya no, como que ya no les encuentras un sentido. Y empieza este viaje del autoconocimiento. Y de esta búsqueda del autoconocimiento y del autodescubrimiento tiene que ver con la alquimia, tiene que ver con los mitos y los arquetipos. ¿Ok? Y aquí entra el siguiente capítulo, el capítulo 4 de este directo. Existe un libro muy bonito, donde incluso hay poemas, y se llama La Noche Oscura. Aquí es un libro de San Juan de la Cruz, y San Juan de la Cruz nos habla en textos, de una manera muy exquisita, del cambio que experimenta alguien que desea un despertar de la conciencia. Se muestra la unión del alma con algo superior, pero dentro de ti mismo, dentro de ti misma. Esto también lo plantea Jung, la noche oscura del alma, ¿no? Lo menciona Jung. El ego hace consciente el inconsciente y empieza a ser guiado por sí mismo, no por el exterior. Y muchas religiones le llaman espíritu. Ojalá podamos hablar, yo creo que en algún directo de
De orígenes, voy a pedirle al Chacir José Carlos que nos hable de la alquimia. Él, para los que no sepan, él es un chamán de la región de Nazca y Paracas que nos hace favor de acompañar como invitado especial en algunos programas de orígenes. Y él es una persona sumamente valiosa, sumamente sabia, porque tiene todo el linaje chamánico de Sudamérica, de esa región precisamente, donde hay cráneos extraterrestres y hay líneas que simbolizan cosas. Pero además, su linaje materno es toda esta herencia cultural alquímica de la Italia medieval. Entonces, en él se conjuntan estas dos disciplinas para hacer de él un hombre de conocimiento. Un hombre de conocimiento es un chamán de muy alto nivel. Esto lo menciona don Juan Matus, lo podemos leer en el libro de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de don Juan. Ya después hablaremos de ese libro. ¿Ok? Entonces, en la alquimia nos habla de los tres estados de la transmutación de la materia. Para que la materia, en este caso el plomo, se convierta en oro, tiene que transitar por estos tres estados. ¿Cuáles son estos tres estados? El primero es el nigredo, que se podría, una analogía es la noche oscura del alma, cuando eres un ser que está en la ignorancia, que está en la inocencia, vamos a llamarlo así. Esto está asociado a la putrefacción, involucra una disolución en la materia prima para la generación de otra superior. El oro. Se ha asociado el nigredo al planeta Saturno y al elemento plomo. Por eso lo que nosotros regularmente se conoce de la alquimia es que era la manera que tenían de convertir el plomo en oro. Básicamente era eso. Pero no era solamente eso, ¿no? Esto es una analogía de lineamientos filosóficos muy profundos. Entonces, se asocia también al elemento plomo, a la luna menguante, que es la fase lunar donde se inicia, la luna menguante. Estamos en la negrura, todo es muy confuso, no se puede distinguir lo positivo de lo negativo. Estamos en el sueño, estamos en el sufrimiento consciente y vamos aprendiendo de nuestros propios defectos. Esto Jung, Carl Gustav Jung, lo llama, o Jung, lo llama la sombra colectiva. Y aquí hay una confusión del iniciado. Hay estrés, pánico, ansiedad, alteraciones de la alimentación, ira, etc. Y esto es algo común para las personas que están sufriendo este despertar. Sufren una confusión muy fuerte, muy, muy fuerte, en la que no saben si están bien o están mal, tienen mucho miedo, tienen confusión mental, incluso llegan a tener ideas. De esto voy a hablar en otro directo, ideas confusas, como si alguien les hablara adentro, y llegan incluso a tener actitudes erráticas, y muchos de ellos, desgraciadamente, son malentendidos. Son malentendidos y la gente común y corriente piensa que están afectados de sus facultades mentales, cuando en realidad esta es la etapa de nigredo. Es la primera etapa del despertar, vamos a llamarlo así, la primera etapa de la transmutación del alma. ¿Ok?
Entonces, como había yo dicho, cuando estás en el nigredo y empiezas a salir, antes estás en la inocencia. Estás, no sabes, crees que el mundo es lo que ves ante tus ojos y no sabes que, que hay algo más. Ajá. Solamente tomas lo que tú ves y para ti tu realidad está definida por lo que tus ojos ven, ¿no? Tus ojos ven que está difícil la situación, que no puedes tener un mejor empleo y eh, no lo cuestionas, lo aceptas y ya. Y sigues en esta matrix de el sufrimiento, de la dificultad, de todo esto, porque tú pones la verdad, vamos a llamar, la verdad es la última de las leyes, pero tú pones la verdad fuera de ti, ¿ok? Lo que allá afuera está es verdadero, lo que me dicen las noticias es verdadero, hay una guerra en Ucrania, Putin es terrible, entonces esa es la verdad realmente, no lo creo. Como he dicho en todos los directos, la verdad que te ponen frente a los ojos es la verdad que a alguien más le interesa que tú tomes como verdad. Uh-huh. Sin embargo, tienes que ir un poquito más allá, cuestionar un poco más y saber que tal vez lo que te ponen enfrente, tal vez no sea lo más adecuado, lo más conveniente para ti o incluso la verdad. Uh-huh. El hecho de que todo mundo repita que la Tierra era plana y que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra y las estrellas, y el hecho de que toda la humanidad lo diera como cierto, lo tomara como cierto, no significaba realmente que fuera cierto. Piensa eso la próxima vez que tomes una información a priori sin cuestionar. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, todo este estrés, pánico, ansiedad, alteraciones de la alimentación, ira, alteraciones del sueño, todo eso es la parte de el nigredo cuando empiezas a desconectarte de la Matrix, pero también es algo, esto es una, esto es algo muy común en la sociedad actual y se llama estrés, ¿no? O sea, todo lo que sufre el ser humano moderno. Entonces, aquí sucede algo que lanza al individuo hacia otra realidad y se toma la decisión de iniciarse en esta aventura del autoconocimiento. Cuando tú entiendes o pasa algo que te dice, es que tal vez mi trabajo o tal vez esta vida que yo tengo no es todo lo que hay, tal vez hay algo más. Y empieza este cuestionamiento adentro y dices, ¿habrá algo más? O sea, voy al trabajo, regreso a la casa, veo la televisión, me duermo y el martes igual, el miércoles es una copia del lunes, el jueves es una copia del miércoles. ¿Qué tal, Gastón? Ay, Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Gas. Qué gusto de verte por acá, Lao. ¿Qué tal? Me apasiono hablando. este, entonces empiezas a cuestionarte, ¿y es todo lo que hay? ¿Realmente nací para ir al trabajo, pasar 8 horas en una computadora, resolviendo problemas, enojándome, todo, regreso, veo la tele y me duermo y al otro día igual, y al otro día igual, y al otro día igual? ¿O es que hay algo más? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y entonces es cuando sucede algo que lanza al individuo a otra realidad y se toma la decisión de iniciarse en esta aventura del autoconocimiento. Uh-huh. Y aquí entramos a la siguiente etapa de este directo. Y Joseph Campbell nos dice que Joseph Campbell fue un mitólogo, un docente estadounidense que estudió los mitos de muchas culturas antiguas alrededor del mundo.
desde la Ilíada, Caperucita Roja, Pinocho, El Mago de Oz, todos los mitos, ¿no? Y publicó un libro muy interesante del cual voy a hablar después. Se llama El héroe de los mil rostros. Y aquí Joseph Campbell nos hace un viaje que en él está basado todas las historias de Hollywood. Hollywood, de hecho, le debe su éxito a Joseph Campbell. ¿Okay? Son 7 historias que Hollywood nos... Si tú ves la historia de Luke Skywalker, por ejemplo, Harry Potter, Frodo, Bolsón, todos es lo mismo. Y de eso voy a hablar a continuación. Entonces, al principio, por ejemplo, en la analogía de Star Wars, está Luke Skywalker en su vida normal, en la granja. Para los que no vieron la Guerra de las Galaxias, la original de 1978, Harry Potter está viviendo con sus tíos, una vida pues, bastante gacha, bastante fea, y de repente surge la llamada. Y esta llamada la tenemos todos en nuestra vida. Esta historia se adapta a ti, se adaptó a mí, gracias a esta historia que te voy a contar, te voy a compartir mi camino del héroe y por qué estoy yo aquí. ¿Por qué estoy aquí sentado hablando de todas estas cosas? Entonces Luke Skywalker tiene su vida en la granja y de repente, ¡pum!, llegan los soldados imperiales, matan a su familia y de repente es arrojado de su vida normal a una vida nueva, desconocida, en la que él está solo. Pero bueno, perdón, me estoy adelantando, ok. Aquí es muy probable que haya dificultades. Al no haber claridad, no haber luz, se tropieza y el ego tratará por todos los medios que permanezca en la noche oscura. Cuando tú recibes esta llamada, el ego tratará de jalarte a tu vida conocida, a tu cueva conocida, a tu vida normal. Mi hermano tuvo un evento cerebral en el que le extirparon un tumor de la cuarta parte de su cabeza, de su masa encefálica, y aquí era la llamada, era salir de tu vida de ingeniero, él era ingeniero, e ir hacia algo nuevo. Sin embargo, él quiso continuar con esta vida conocida que tenía y la historia fue muy diferente. La segunda etapa, ahorita voy a retomar el viaje del héroe. La segunda etapa de la alquimia se llama albedo, o blanco. La albedo es la segunda de las 3 etapas, tras la nigredo y antes de la rubedo, para lograr la transmutación de la materia en oro. La sustancia a transmutar se encuentra en estado líquido, ya derretida y de un color blanco intenso. De ahí su nombre, albedo. Se asocia con el planeta Venus y con la luna. Le corresponde la luna nueva como fase lunar, asociada por la cultura popular al renacimiento y la introspección. ¿Por qué líquido? Bruce Lee nos decía en sus muchas entrevistas que uno tenía que ser como un líquido. El líquido toma la forma del contenedor. Y así tienes que ser. Cuando tú estás en la primera etapa, eres una materia dura,
una materia rígida. El nigredo es cuando tú eres como una roca, estática. Pero cuando tú pasas al estado líquido, te puedes moldear, te puedes mover, puedes fluir. Ajá. El alma inconsciente va a pasar de una etapa a una etapa donde empieza a ver su propia sombra. Te empiezas a dar cuenta y dices, híjole, tal vez esto que yo hago no está tan bien. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Y empiezas a cuestionarte y decir, ¿qué me pasó o qué obtenía yo de esto? ¿Qué beneficio me reporta el ser así? ¿No? Y entonces empieza a ver, empieza a conocerse. O es que realmente sí soy medio gruñón en esto. Y no tiene caso. Soy medio... a lo mejor podría ser que eres demasiado estricto, ¿no? Contigo mismo, con los otros. Y lo que pasa es que nadie va a llenar tus estándares, porque eso es el ego. Nadie va a llenar los estándares que tú mismo tienes acerca del mundo. Nadie, ¿no? Ni siquiera tú a veces. Y lo único que sucede es que las personas empiezan a tomar otros caminos. Y entonces te vas quedando solo y empieza esta parte de la destrucción del mundo que tenías. Y empiezas a notar por qué está sucediendo eso. Ajá. Te empiezas a dar cuenta. ¿Ok? Entonces empiezas a reconocer tu dualidad, empiezas a decir, híjole, sí, el mundo material es importante y todo eso. Nada menos ayer estaba hablando yo con mi amigo y me decía, sí, o sea, económicamente me va muy bien, pero hay algo que me está llamando. Hay algo que no sé qué es, pero quiero conocerme. Y entonces empiezas a reconocer tu dualidad, que si eres un ser material que necesita vivir, ganar dinero, trabajar, pero también está esta otra parte de el sentido de la vida, ¿no? Como dijera el libro, el hombre en busca del sentido, ¿no? Entonces, lo psicológico y lo físico no se, no se encuentran. Ajá. Lo psicológico y lo físico se empiezan como a desvanecer, a perder. La magia y la realidad de repente entran en desorden. De repente empiezas a ver cosas que antes no veías. Te empiezas a dar cuenta de cosas. Empieza esta parte del despertar, de abrir tus ojos, ajá, hacia una nueva realidad. Se inicia el camino individual del crecimiento y todo este sufrimiento consciente es cuando Nigredo toca a fondo. Cuando hago consciente esa parte de mí y empiezo a practicar, se empieza a hacer la luz. Cuando tú tocas fondo y dices, estoy mal, estoy jodido, o me aventaron, como en mi caso, yo no me había dado cuenta y en un día pasé a una realidad muy distinta. ¿Ok? Entonces, cuando entras al fondo de todo, ya no puedes caer más al fondo y empiezas a ver la luz. Ahí se empieza a hacer el albedo. Empieza a caer la blancura. Cuando yo empiezo a dejar mi viejo yo atrás y finalmente empiezo a desarrollar una nueva forma de pensar más sabia, menos egoísta, menos me tienen que dar, me tienen que hacer, me tienen que dar, las cosas tienen que ser como yo quiero. Si no empiezas a ser un poco más flexible, ahí el ego empieza a perder poder y te va a tratar de controlar. Pero te empiezas a dar cuenta que realmente no es como tú pensabas el mundo. Empiezas a actuar en forma diferente y haces las cosas en conciencia de quién eres
y hacia dónde quieres ir. Por ejemplo, una persona que quiero mucho me decía, es que quiero leer un libro mensual. Y le dije yo, bueno, sí, está bien, o sea, pues está genial leer, ¿no? Pero ¿qué vas a leer? Puedes leer libros de cocina, libros de mecánica, de contabilidad, puedes leer libros de historia, puedes leer libros de cuidados de bebés o de jardinería, o ¿qué quieres? O sea, puedes leer novelas, puedes leer historietas, puedes leer guiones de películas. ¿Qué quieres leer? ¿Hacia dónde vas? Cuando tú empiezas a tener una idea clara, por ejemplo yo, y te voy a hablar de mi experiencia personal, todo lo que yo leo, todo lo que yo investigo, todo lo que yo escribo, todo lo que yo hago, está enfocado en una sola cosa, en el despertar y el aumento de mi propia conciencia, que es lo que yo comparto contigo aquí. Yo aumento mi conciencia y al yo aumentar mi propia conciencia y compartírtelo por este medio, yo te arrastro conmigo, ¿ves? Es como una onda expansiva que te va a alcanzar y vas a decir, ay, güey, esto no lo había pensado. Y tal vez si yo no te lo platico y si yo no desarrollo mi propia conciencia, tú al ser parte de mí y yo al ser parte de ti, no te contagio, no hacemos resonancia musical, ¿no? No hacemos ese match. Ajá. Entonces, ahí entramos en la tercera etapa que se llama rubedo. Y cito lo que dice Wikipedia. Rubedo en alquimia es la última de las tres fases necesarias para transmutar el metal en oro, después del anigredo como primera etapa y la albedo como segunda etapa. En la etapa de la rubedo, la materia a transmutar se halla en estado casi líquido y es de color rojo brillante. De ahí el nombre rubedo. Está vinculada al planeta Júpiter y al Sol. Además, se asocia con la fase lunar del cuarto creciente. ¿Tú has visto cómo forjan una espada? Meten el metal al fuego hasta que queda al rojo vivo de una, de una, de una consistencia como pastosa, y el herrero empieza a golpear. Empieza a golpear para darle forma a la espada o a la armadura o a lo que sea. Se forja en el calor, se forja con los golpes. Ajá. Y entonces, esta es una analogía tremenda para lo que es el desarrollo de la conciencia. Por medio del calor, del fuego intenso, abrasador, tú vas y los golpes vas desarrollando una forma, tu propia forma. ¿Okay? La alquimia nos dice que se puede transformar el plomo en oro, pero esto es una alegoría, una metáfora. Tú, en estado inocente, en el estado de inconsciencia, vamos a llamarlo así, eres de plomo, en tanto no te des cuenta de quién eres en realidad. ¿Okay? Cuando tú inicies el camino y empieces esta parte de autoconocimiento, poco a poco irás descubriendo que debajo de ti existe un tú, un yo mismo que es de oro. Aquí, como siempre, recomiendo libros, películas documentales, textos, artículos, todo eso. Quiero recomendarte una película extraordinaria, es una docupelícula, se llama Finding Joe, Encontrando a Joe. Y aquí vamos a entrar de lleno en el mito del viaje del héroe.
Eh, Esto habla precisamente del viaje del héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Búscala, está en YouTube. Es una película maravillosa, te va a gustar si estás en esta búsqueda de ti mismo. A mí mi madre, Chela, me lo dio en DVD y curiosamente me lo dio un día y lo empecé a ver y no lo terminé de ver por años, por años. Y ahí estaba el DVD, nunca lo vi, nunca lo terminé de ver. Y no porque no quisiera verlo, sino porque no era el momento. Cuando lo acabo de ver, ya había yo pasado, ya tenía yo mi libro escrito en Amazon, ya había hecho yo muchas cosas y vi mi, mi camino ahí plasmado. Y dije, por eso tenía que verlo hasta ahora, porque tenía que pasar todo eso por mí mismo, sin saber nada, y salir de ese lugar. ¿Ok? Ok, entonces, eh, Joseph Campbell, vamos a retomar esta parte del viaje del héroe, fue un mitólogo, profesor y escritor estadounidense. Y en el, en el, en el mito en el libro del héroe de las mil caras, nos dice que cada uno vamos a entrar en una aventura que cambia nuestra vida, ¿ok? Aquí en Instagram se los voy a contar, perdón, platicado, pero en, eh, en, en Facebook lo van a poder ver, lo van a poder ver el gráfico que voy a compartir en este momento, ¿ok? Para que lo puedan ver, ¿ok? Entonces, aquí después lo van a ver a las 8 de la noche, el viaje del héroe.
y los quiero. Bye.